Vamos a prepararnos para nuestra siguiente conferencia, sin antes dejar de recordarles que el próximo 3, 4 y 5 de noviembre realizaremos la séptima sesión científica del ARS en Cartagena, en Colombia. Los invito a que revisen la página de la LARS y a que se inscriban en el congreso y participen, que esto es solo una abreboca de todo lo que van a ver allí, expertos internacionales, nacionales, etcétera. Vamos ahora a dar paso a la doctora Diana Ruiz. Un poquito de los adultos a los niños. La doctora Diana es cardióloga pediatra del Instituto Nacional de Pediatría y Electrofisiología en el Hospital General de México por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es electrofisiólogo en el Centro Pediátrico del Corazón, Hospital ABC Cardias. Doctora Diana, gracias por acompañarnos y bienvenida. Muchas gracias a todos por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. Y pues bueno, sin más dilación, vamos a pasar a los casos. Entonces, el primer caso que les presento, la verdad es que es un caso bastante común para los cardiólogos, inclusive para los pediatras, no es un caso tan raro. Y es el de una paciente de 15 años que es asintomática, acude a una revisión de rutina por el pediatra y a la exploración física la encuentra bradicárdica y es por eso que decide tomarle un electrocardiograma. Y bueno, pues este es el electrocardiograma que se realiza y vemos que la paciente pues tiene un ritmo sinusal, ¿no? Tiene una frecuencia aproximada de 61 latidos por minuto y observamos pues un patrón característico, ¿no? Que es este patrón de preexcitación ventricular, que consiste justamente en esta onda P. Vemos un PR corto, no vemos esa línea isoeléctrica que debería de significar el retraso del nodo AB, sino vemos el PR corto, un QRS ancho y alteraciones en la repolarización ventricular. Y este, pues, es el patrón característico. ¿Y qué es lo que ocasiona ese patrón de preexcitación ventricular? Pues es la presencia de una vía accesoria. Las vías accesorias son haces musculares que conectan de manera anómala las aurículas y los ventrículos y permiten, por lo tanto, que el impulso eléctrico preexcite el ventrículo, saltándose de alguna forma la conducción del nodo AB, y entonces eso es lo que va a provocar este patrón electrocardiográfico. Cuando nosotros vemos en un niño este patrón, entonces tenemos que tomar en cuenta varios aspectos muy importantes para tomar la decisión de si es necesario llevarlo o no a algún procedimiento. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la edad. Recordemos que la prevalencia de estos patrones de preexcitación en el electrocardiograma es realmente pues importante, lo podemos encontrar hasta en un 0.1% de los recién nacidos. Sin embargo, en el seguimiento de estos pacientes se ha observado una pérdida de la preexcitación hasta en un 70% de los casos en los primeros 5 años de vida. Después de esta edad, la verdad es que es difícil que se pierda ese patrón de preexcitación y antes, pues si lo encontramos, sabemos que entonces debemos de ser un poquito más expectantes. Sabemos que estas vías accesorias pues, son el sustrato para el desarrollo de taquicardias mediante un circuito de reentrada y taquicardias supraventriculares. También estas vías accesorias, más raramente, pero sin embargo no debemos de no tomarlo en cuenta, pueden ocasionar disfunción ventricular y esto es porque el ventrículo se está activando desde un sitio que no es el fisiológico y por lo tanto pues puede generar una disincronía ventricular y una disfunción ventricular. Y quizá el punto más importante que siempre tenemos que tomar en cuenta es que estas vías accesorias pueden tener un riesgo de muerte súbita. Bueno, el paciente portador puede tener un riesgo de muerte súbita. Y que si bien este riesgo de muerte súbita es un riesgo bajo, menor al 0.1% por paciente por año, pues es un riesgo latente. Y entonces, ¿cuál es el mecanismo que lleva a estos pacientes a la muerte súbita? Pues necesitamos una vía accesoria con una excelente conducción anterógrada, y que además este paciente desarrolle una fibrilación auricular que se conduzca uno a uno hacia el ventrículo y que pueda degenerar a una fibrilación ventricular y a una muerte súbita. Por lo tanto, pues en el transcurso de los años se ha intentado pues buscar algunos métodos que pudiesen ayudarnos a lograr identificar esas vías accesorias de alto riesgo y clásicamente, si ustedes recuerdan, pues utilizábamos
el electrocardiograma, el estudio Holter o la prueba de esfuerzo, y si observábamos que durante estos había pérdida de la onda delta, pues asumíamos que esa vía accesoria era de bajo riesgo. Sin embargo, esto es muy poco sensible y realmente no deberíamos de tomarlo tanto en cuenta. Por lo tanto, todo paciente mayor de 5 años o mayor de 15 kilos debería de llevarse a una estratificación de riesgo por medio de un estudio electrofisiológico. ¿Y qué es lo que nosotros evaluamos durante este estudio? Bueno, pues evaluamos varios aspectos. Mediante catéteres intracardíacos, pues valoramos si el paciente es portador de más de 2 vías accesorias. Evaluamos, por ejemplo, ya las propiedades de conducción de esa vía accesoria. Por ejemplo, un periodo refractario efectivo de la vía accesoria menor de 250 milisegundos es de alto riesgo. Si durante el estudio se logra desencadenar una fibrilación auricular, pues medimos el RR preexcitado más corto, y si este es menor a 250 milisegundos también se considera de alto riesgo. Y actualmente los protocolos también sugieren el uso de isoproterenol para poder mejorar la sensibilidad de estas mediciones. Regresando a nuestra paciente, ella se llevó a un estudio electrofisiológico en donde se realizaron estas pruebas para estratificación de riesgo de la vía accesoria y salió estratificada como de bajo riesgo. Sin embargo, durante el procedimiento se desencadenó esta taquicardia. Entonces fue por eso que se decidió realizar la ablación de la vía accesoria. Aquí vemos nosotros con el catéter de ablación, localizamos esa vía accesoria y decidimos entregar radiofrecuencia, y vemos aquí como unos pocos segundos después pues se logra eliminar la conducción de esa vía accesoria, y el electrocardiograma final de nuestra paciente en donde ya no vemos esa preexcitación. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan algún comentario acerca de este caso, qué opinan acerca de la estratificación, si realizan o no ablación en pacientes con riesgo bajo. Es importante resaltar que muchas veces cuando se evalúan holters o electrocardiogramas aislados, vemos ese PR muy corto y con un patrón como si se estuviera preexcitando, es decir, como un inicio lento de la onda R, y en esos casos, como dice la doctora Diana, es bueno salir de la duda, entonces hacer unas pruebas adicionales, tomar el electrocardiograma a una diferente frecuencia a la que se tomó, muchas veces ayuda a solucionar esa duda de si está preexcitado o no, y lo ideal es que siempre sea evaluado cuando quedan esas dudas por un electrofisiólogo. Muy bien, ¿algún otro comentario? Sí, sí, sin duda. Yo creo que comentaste algo fundamental, que es la estratificación de riesgo, ¿no? Y creo que en todas las especialidades, pero en cardiología, sin duda, la estratificación de riesgo modifica tratamientos y modifica pronóstico. Y en este caso, a pesar de que es un Wolff-Parkinson-White, es algo, o por lo menos es un síndrome de preexcitación, y que se podría considerar de cierta manera benigno porque genera una taquicardia supraventricular, corres estrecho y demás, se puede manejar de forma fácil. Tú bien lo dijiste, ¿no? Hay pacientes que se pueden llegar a complicar. Anteriormente la estratificación la hacíamos justamente con pruebas de esfuerzo, y yo todavía recuerdo que a mí me tocó hacer varias pruebas de esfuerzo para estratificar el riesgo en estos pacientes. Fue avanzando un poco la evidencia, y hace poquito, hace algunos meses también, ya salió un artículo muy interesante en donde la estratificación del riesgo, o al menos la recomendación, debe ser con un estudio electrofisiológico. A mí lo que me ha impresionado de estos artículos es que incluso hay pacientes con síndrome de preexcitación que no han generado taquicardia, ¿no? Y que aún así tienen todos los factores de riesgo en el estudio electrofisiológico de una conducción muy rápida. Entonces esto nos ha enseñado a ser un poquito más agresivos en vías accesorias, sin duda. Sí. Y bueno, digo, aquí en este caso la paciente estaba asintomática, pero sin duda las palpitaciones serían lo más frecuente. Pero no olvidar que muchos de estos pacientes con preexcitación pueden hacer síncope. Exacto. Y eso prende las antenas mucho más, ¿no? Entonces, sin duda, yo creo que las vías accesorias de forma agresiva en cuanto a estratificación y, por supuesto, en ablación, ¿no? Con las vicisitudes técnicas que esto puede
acarrear, dependiendo de, sobre todo, la localización, pero sí, sin duda, ¿no? Ablación. Sí, y recordar que inclusive el síntoma debut de un paciente puede ser la muerte súbita, ¿no? Entonces, tomar un electrocardiograma y encontrar un patrón de preexcitación, entonces nos debe de llevar a sospechar más allá de solamente el paciente tiene taquicardias o no, sino ir más allá, ¿no? Y obviamente pensar que ese niño pues lleva un riesgo latente de muerte súbita que si bien es bajo, pues actualmente con los métodos de ablación pues podemos eliminar ese riesgo con bastante buen porcentaje de éxito, dependiendo obviamente de la localización de la vía accesoria, pero tenemos riesgos, porcentajes de éxito bastante altos en estos procedimientos, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente caso. Este es el de un paciente masculino de 16 años, que como antecedentes familiares refieren que la mamá tenía durante la adolescencia síncopes aparentemente vagales. Y este paciente inicia desde los 8 años con eventos de síncopes desencadenados al esfuerzo. Y en esta ocasión se solicita la valoración por electrofisiología, ya que el paciente presentó un evento de parada cardíaca súbita, que fue asistida de manera extrahospitalaria y que inclusive requirió un evento de desfibrilación, todo esto de manera extrahospitalaria. Entonces, solicitan la valoración y este es el electrocardiograma, uno de los múltiples que se tomaron durante la estancia del paciente en el servicio, ¿no? Es un electrocardiograma que observamos en ritmo sinusal. Vean que tiene pues una arritmia sinusal respiratoria que pues es bastante común en pacientes pediátricos, nada que nos preocupe. Vemos que en el análisis del eje de QRS todo está normal, ondas, segmentos, intervalos, todo está completa y absolutamente normal, no hay crecimiento de cavidades. Entonces, lo único que sí observamos como levemente anormal fue justamente lo que nos hablaba el doctor Felipe en su charla, que es el QT, ¿sí? El QT corregido, nosotros cuando medimos el QT lo debemos de corregir dependiendo de la frecuencia cardíaca de ese paciente. Entonces, el QT corregido nos salió de 459 milisegundos. Recordemos que el límite superior para varones es de 460. Ese fue el único hallazgo patológico en el electrocardiograma. A este paciente en el servicio de terapia intensiva se le realizaron múltiples estudios de ecocardiograma, resonancia magnética, tomografía y todos resultaron normales, pues obviamente para descartar este primer grupo de probables causas que son las enfermedades estructurales cardíacas. Y una vez entonces que descartamos esas causas estructurales, pues tenemos que sospechar entonces, y sobre todo también ante los antecedentes del paciente, que pudiese ser portador de una canalopatía hereditaria. Estas canalopatías hereditarias, recordemos que son mutaciones en las proteínas que componen los canales iónicos que participan en el potencial de acción cardíaco. Y que por lo tanto, si tenemos estas anomalías en estos canales, ante ciertos desencadenantes o ciertos mecanismos, esos canales pueden llegar a fallar y pueden generar arritmias potencialmente mortales, ¿no? Como en este caso. Recordemos que algunas de estas canalopatías hereditarias no van a ser muy evidentes en el electrocardiograma si es que no los buscamos de manera muy acuciosa e inclusive en algunos vamos a encontrar electros completamente normales. En el contexto de este paciente, por ejemplo, que tenía el antecedente de síncope al esfuerzo y con un QT en el electrocardiograma levemente pues, alargado, sospecharíamos principalmente la presencia de un síndrome de QT largo. Pero también recordemos que esta segunda canalopatía, que es la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, puede presentarse con un electrocardiograma de reposo completamente normal. En este paciente, bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico o cómo podemos diferenciar entre estas dos patologías si el electro en reposo es normal? Pues bueno, podemos realizar una prueba de esfuerzo. Así es como de alguna forma pues desenmascaramos estas alteraciones en el QT o estas arritmias ventriculares en la prueba de esfuerzo. Sin embargo, en este paciente, recordemos que es un paciente que tuvo un evento de parada cardíaca
que duró 20 minutos. El paciente tiene además daño neurológico y pues en él no podemos realizar como tal una prueba de esfuerzo. Además, las pruebas moleculares pues tardan demasiado tiempo en darnos el resultado y por lo tanto, ante el contexto, pues idealmente si podemos tener una sospecha diagnóstica un poquito más exacta, pues sería ideal. Dentro del abordaje, entonces, de estos pacientes está descrita la realización de algunas pruebas de provocación. Y una de ellas, pues, es justamente la administración de epinefrina, tratando de alguna forma de emular cuál sería la respuesta de ese paciente ante una prueba de esfuerzo. Este protocolo se administró entonces en el paciente y lo que está descrito es que se administre primero un bolo y después se vaya incrementando una infusión de manera progresiva. Sin embargo, vean lo que sucede en este paciente desde la primera administración del bolo inicial. Hay un alargamiento del QT de hasta 620 milisegundos y de manera inmediata presenta este evento de fibrilación ventricular que obviamente pues, fue revertido por terapia eléctrica. Dados los antecedentes del electrocardiograma de base, los antecedentes clínicos y este resultado de la prueba, pues a este paciente se le colocó un desfibrilador automático implantable. Recordemos que estas enfermedades desafortunadamente no son un sustrato localizado en donde podamos realizar una ablación, sino en este caso pues tendremos que evitar o tratar de revertir estos eventos que presenta el paciente, ¿no? También obviamente se le administró tratamiento farmacológico, inició tratamiento con beta bloqueador y el desfibrilador. Y unas semanas después se recaba el resultado de los estudios moleculares, en donde se encuentra una variante, una mutación en el gen RIR2. Este gen RIR2 pues es un gen que está asociado sobre todo a taquicardia ventricular polimórfica y pues vemos cómo a veces todas estas pruebas o los electrocardiogramas nos pueden dar quizá algunas dudas diagnósticas, pero finalmente pues la prueba molecular es la que nos dará el diagnóstico final. Se extendió esta prueba molecular a la familia nuclear y resulta que la portadora pues es la mamá y también a ella se le inició ya tratamiento farmacológico y está en seguimiento. Y pues bueno, hasta ahorita el paciente está estable en sus terapias, no ha tenido descargas, no sé si tengan algún comentario de este caso. Vamos a tener que recortar un poquito la discusión, pero Diana, si quieres saltar a las conclusiones y darnos los mensajes finales sobre los dos interesantes casos que acabas de presentar, adelante. Sí, la conclusión sobre todo este caso es importantísimo que pacientes que tengan síncope al esfuerzo, aunque tengamos un electrocardiograma basal normal, tenemos que abordarlo de una manera mucho más específica, enviarlos de preferencia con electrofisiología para que decidamos si es necesario realizar algunas otras pruebas o definitivamente ya estudios moleculares. Pero síncope en esfuerzo en jóvenes, mucho cuidado, aunque los electrocardiogramas resulten normales. Esas serían mis conclusiones. Perfecto, Diana, muchísimas gracias. Gracias por demostrarnos estas condiciones frecuentes en los niños y que son no solo importantes para los niños, sino también para todos. Muchas gracias por su presentación, muy buena.